redes sociales tú tomas la decisión de qué mostrar y qué no mostrar, ¿vale? Hay que protegerte, ¿vale? La gente tiene muy como que en su cabeza que como tú eres creador de contenido o tú haces contenido de lifestyle, tú enseñas absolutamente todo de tu vida. No, tú no enseñas absolutamente todo. Y subir aquí todo lo que para mí es muy importante, yo lo voy a proteger, yo lo voy a cuidar. Y por ejemplo, cuando yo entro en redes, lo que yo vengo a hacer es pasar el tiempo, es entretenerme, es olvidar. La etapa adulta para mí, yo lo digo desde mi punto de vista, es la peor etapa de vida de una persona. Bienvenidos todos otro día más a mi canal, espero que estéis bien, vale, ya ha pasado, ¿qué hora es? Yo creo que por ahí ya son las 2 o si no las 3 creo yo, vale, me da pereza tener que coger el móvil. Ok, yo quería dar un poquito de explicación, ¿vale? Porque yo creo que yo lo debo a la gente que sí está al pendiente de mis vlogs, ya a mi comunidad que yo estoy creando, a vosotros del por qué he estado ausente, ¿vale? Porque aparte que por mi WhatsApp, ya que todavía no he puesto mi Instagram por aquí abajo, ¿vale? Y es porque sinceramente aún no tengo esa decisión bien clara, es la verdad, aún no la tengo clara. Ok, y la gente, mis conocidos más o menos que están inscritos aquí en mi canal, como que venían: ¿cuándo vas a subir un nuevo video? ¿Cuándo vas a hacer esto? Ya no vemos un nuevo video y tal, ¿vale? Ok, me fui a mi país, aunque antes de irme a mi país normalmente ya tenía programado en mi cabeza que yo iba a dejar ya contenido subido. Mientras que iba a estar ahí, iba a subir contenido ya de los vídeos que ya tenía grabados, ¿vale? Entonces, sinceramente me dio pereza. Llegué a mi país, me acomodé, como que eso de estar mucho con el teléfono tampoco no es tanto lo mío, ¿vale? No es tanto lo mío, me acomodé y al final no hice nada, no subí absolutamente nada. Por eso, durante un mes entero no subí nada. Yo considero que era mi oportunidad como para más o menos poder crecer, aunque sea 3 suscriptores o 4 suscriptores, ¿vale? ¿Por qué? Porque el verano es un momento en el que la gente prácticamente están libres, están de vacaciones y tienen más tiempo como para poder invertirlo en ver algún que otro canal de YouTube o lo que sea, ¿vale? Y no lo he hecho, pero yo decía que es lo que iba a hacer. Pero bueno, eran vacaciones, aunque para mí yo no he tenido vacaciones, es que para mí no he tenido vacaciones este verano, absolutamente nada, la verdad. Entonces no subí vídeos, razón por la cual estuve desaparecida por aquí, ¿vale? Y por ejemplo, como hoy me he despertado con ganas de no querer saber nada de nadie, que yo he bloqueado mi Instagram y mi WhatsApp, ¿vale? Pero ya más tarde lo voy a desbloquear, ¿vale? Así no te enteras de nada, porque ha sido en la mañana, ya sabéis, en la mañana cuando tú coges tu teléfono, tú miras las redes, aparte que uno tiene sus problemas, porque siempre se dice, ¿no? En las redes sociales tú tomas la decisión de qué mostrar y qué no mostrar, ¿vale? Claramente que yo tengo mis problemas como cualquier ser humano en esta vida, y claramente yo tengo, gracias a Dios, es una de las cosas que yo agradezco hasta el día de hoy, el empezar ya, digamos, este camino siendo consciente de las cosas que yo quiero mostrar y las cosas que yo no quiero mostrar, ¿vale? Mis problemas no los voy a traer aquí. Y yo sé que quizás algo van a decir: tú no sé, tú dices que tú nos vas a enseñar algo que no es importante para ti y tal. No es eso, ¿vale? Sino que hay que protegerte, ¿vale? La gente tiene muy como que en su cabeza que como tú eres creador de contenido o tú haces contenido de lifestyle, tú enseñas absolutamente todo de tu vida. No, tú no enseñas absolutamente todo de tu vida. Las cosas que yo considero muy importantes para mí, yo las dejo para mí, ¿sabéis? Las dejo en privado para mí. No las voy a venir aquí y compartir. Las cosas que yo voy a ser sincera, ¿vale? A quien le caiga mal, pues entonces lo siento. Las cosas que yo considero banales, como qué es lo que yo como, o por ejemplo dónde yo voy, porque claramente cuando tú ya subes un vídeo de dónde vas, no es en tiempo real, ¿sabes? No es en tiempo real, ¿vale? Yo creo que es una de las ventajas de YouTube, ¿no? De hacer las cosas en tiempo real. Quizás tú subas un video
de hace ya semanas que tú has grabado y tú ya no te encuentres en este lugar, ¿vale? Yo puedo subir sí, deporte que yo hago, como yo alegro mi cama, porque son cosas banales, pero otras cosas como, digamos, familiar o mi vida privada en plan sentimental, no lo voy a venir aquí, subir aquí. Todo lo que para mí es muy importante, yo lo voy a proteger, yo lo voy a cuidar. Y todo lo que para mí es banal, que tú puedes enseñar cómo te has ido a hacer las uñas, que nosotras las mujeres somos así, que has estado bebiendo en un restaurante, o sea, para mí son cosas banales. Son cosas que yo puedo venir y mostrar absolutamente aquí. Ya si la gente quiere crear polémica sobre eso, porque yo me considero una persona que no me avergüenza mis orígenes, ¿vale? Yo tengo claro que yo soy una persona pobre, yo he vivido así, o sea, para mí no hay nada de malo que yo te enseñe que yo como arroz, porque yo como arroz, que yo te enseñe que yo como arroz con sardina, o que si yo tengo algún que otro dinerito el día de mañana, yo tome la decisión de darme un gusto e irme a un restaurante, ¿sabes? Y como yo soy la tía persona que yo lo digo, y yo es algo que yo tengo claro, es decir, yo me puedo hacer millonaria y nadie sin saber que me he hecho millonaria, ¿vale? Yo sé que quizá habrá señales, no. Yo soy esa típica persona que yo me puedo hacer millonaria, nadie sin saber que yo soy como más que yo prefiero, si yo tengo, prefiero mostrar que yo no tengo, ¿sabéis? Como que entonces a lo que yo iba, ¿vale? Aquí estamos en las redes, yo tengo bien claro las cosas que yo quiero subir y las cosas que yo no quiero subir. De hecho, yo he dicho prácticamente ni mis hermanos, ni mis hermanas mayores, ni mi mamá, ni mis tíos saben que yo tengo un canal de YouTube, ¿vale? Y no solo porque ellos no lo saben. Y yo no les traería aquí en mi canal, ellos son mi familia y soy yo quien ha decidido tener un canal de YouTube. No son ellos, por lo tanto, yo sí voy a aparecer por aquí, no voy a traer ni a mis sobrinitos ni nada. O sea, yo soy de esas típicas personas que yo pienso que, aunque digamos, si yo sigo grabando vídeos hasta que yo tenga familia, tengo claro que yo no traería la cara de mis hijos por aquí en las redes, ¿sabéis? O la cara de mi pareja, a no ser que vaya a cambiar de parecer, porque ya sabéis claramente que uno es libre de cambiar de parecer o ver las cosas de otro punto de vista, pero hasta ahora son cosas que yo tengo claro. Mi vida amorosa yo no lo puedo traer por aquí. Mi vida familiar no lo puedo traer por aquí. Te voy a ir enseñando cosas donde yo claramente yo estoy sola, porque este es mi canal. Yo soy la protagonista de este canal. Yo soy la protagonista de este canal, así que solo a mí. De hecho, en Guinea prácticamente no he grabado. Vais a ver esos vídeos por esta semana, porque sí lo estaré subiendo esta semana. No habéis visto que yo subo la cara de ningún familiar mío o de una amiga mía o nada. ¿Por qué? Porque soy yo quien ha decidido salir en YouTube y no ellos, y porque yo prefiero proteger esa parte mía de mi vida, ¿vale? Que yo como, yo que sé, lo que sea aquí en Marruecos da igual, porque nos conocemos. Que yo vivo de no sé qué tal, da igual. Que yo enseño mi cama, buah, me da igual enseñar mi cama. No es algo tan importante para mí, en plan que todo lo que es importante, siempre y cuando yo lo voy a cuidar, siempre y cuando yo lo voy a proteger. Y yo soy una persona muy reservada. La gente que me conoce y están suscritos por aquí lo saben, soy muy reservada. Y aunque yo haga vlog de mi vida sobre tal, sigo siendo reservada. Así que tengo bien claro de las cosas que yo puedo publicar y las cosas que yo no voy a publicar. Que me da gusto, la verdad me da muchísimo gusto hacer esto, porque yo lo considero como un documental. Y aquí soy una persona solitaria, prácticamente todo el tiempo me la paso sola. Así que esto es como que uno de mis hobbies, el tener que grabarme. Y como puedo pasar también tiempo sin hablar prácticamente con nadie, esto también me da la oportunidad de poder hablar, ¿sabéis? Poder hablar, porque puedo pasar un día entero sin hablar con nadie, puedo pasar un día, 2 días sin hablar prácticamente con nadie, así que esto me ayuda. No estoy mucho con la gente, ¿vale? No es por mal, sino que cada persona es de su manera, ¿vale? Así que me da tiempo como para poder llevar bien mis estudios, como para poder hacer esto, porque yo me la paso prácticamente todo el tiempo sola, así que es como mi hobby el empezar de editar o el empezar de grabar.
¿sabéis? Efectos, como yo he dicho, nunca he sido mucho de redes, nunca he sido mucho de grabar, nunca he sido mucho de hacerme fotos, nunca he sido de ediciones, pero con la práctica tú vas aprendiendo. Y porque claramente a veces es cuando quizás yo pienso en parar, digo, no pares, porque ya tengo un compromiso con ustedes, porque aunque sean 59 suscriptores, para mí ya es mucho, y vale, ya es mucho, y ya hay gente que más o menos están ahí al pendiente y que pasan tiempo viendo tus vlogs, ¿vale? Que para eso este canal está, ¿vale? Es un canal para pasar el tiempo, es un canal de entretenimiento y hay gente que se entretiene viendo mis vlogs, ¿ok? Entonces me da un gusto el poder daros contenido a ustedes. Para mí como que lo más importante es que os suscribáis, que comentéis, que deis like. Los like tanto no me importan tanto, pero bueno, ¿vale? Es que es la verdad. Que veáis los vídeos también para mí es importante, ¿ok? Y eso, es un gusto poder compartir un poquito, un trocito de mi vida, porque como yo he dicho anteriormente, no tengan en mente que porque alguien haga contenido, alguien filme su vida, os muestra absolutamente todo de su vida. No. Yo, aunque muestro así, sigo siendo una persona reservada de siempre. ¿Por qué? Porque yo muestro aquí todo lo que para mí es banal y no es tan importante, ¿vale? Hay que cuidar tu vida privada. Hay que cuidar tu vida privada, hay que cuidar tu vida. No solo porque tú no sabes quién te está viendo al otro lado, ¿vale? No tienes absolutamente ni idea de quién te está viendo al otro lado. Y porque yo considero que las redes, yo siendo sincera, considero que las redes no es para que están para volver a estresarte más. Si tu propia realidad, ¿sabes? Ya te estresa. Porque tú tienes problemas. Yo considero que por ejemplo, cuando yo entro en redes, lo que yo vengo a hacer es pasar el tiempo, es entretenerme, es olvidar un poquito de mi realidad, de quizás mis problemas que yo tengo en mi realidad, porque ya soy una persona adulta, por decirlo así. Y ya sabéis que la etapa adulta para mí, yo lo digo desde mi punto de vista, es la peor etapa de vida de una persona. Porque tú tienes problemas de diferente, tú estás preocupada por tu presente, tú estás preocupada por tu futuro y así, y es muy estresante. Sobre todo cuando tú sabes, tienes objetivos que cumplir, tú quieres que tus objetivos ya se cumplan y tal. Y cuando más o menos tú vienes a entrar en las redes, eso es para más o menos olvidarte de esos pequeños problemas. Por eso yo no me gustaría traer mis problemas aquí, traer algo que quizás te relaje un poquito la mente. Quizás no te relaje la mente el verme hacerme deporte, quizás no te relaje la mente el verme hacer la comida o arreglar mi cama, pero yo considero que son cosas que no te traen en contradicción psicológicamente, ¿sabes? No te crean problemas psicológicos, no te traen contradicciones psicológicas o de tu realidad o el que eres, chico, esa persona tiene una... No, son cosas banales, ¿vale? Así que es el contenido que siempre seguiré subiendo. He cambiado el horario de los vídeos, ¿vale? A partir de hace ya tiempo, una semana, que la semana pasada sí he subido el primer vídeo yo creo que prácticamente finales de agosto, ¿vale? Después de ya haber pasado un mes entero sin subir ningún vídeo. La semana pasada es cuando yo he subido vídeo y yo he tomado la decisión que subiré vídeo prácticamente todos los jueves. Así que si eres nuevo, si eres nueva, no dudes en suscribirte aquí a mi canal, activar la campanilla de notificaciones, que te va a notificar cuando he subido un vídeo, que voy a hacer todo el esfuerzo que sea todos los jueves, ¿vale? Pero como yo he estado analizando, porque ya sabes, cuando tú estás en un mercado, tú tienes que analizar las cosas, sea lo que sea que tú estés haciendo, ¿sabes? Tienes que siempre analizar y ver a la gente que has encontrado primero, que ya está dentro de ese mercado, a ver, ¿ok? Así que he cambiado el horario de los vídeos y serán todos los jueves por aquí en mi canal, ¿vale? Y voy a tratar de pensar y tener bien claro si poner mi Instagram por aquí o no, ¿vale? Porque yo considero que en Instagram tú eres mucho más cercano con tu comunidad, ¿vale? Así quizás yo esté desaparecida por aquí, aunque tampoco, es que no soy mucho de redes, es que es la verdad, no soy mucho de redes. De igual manera puedo desaparecerme en Instagram, pero me desaparezco en cualquier red,
Sobre todo cuando no me encuentro bien o cuando siento que, chico, no quiero saber nada de esas cosas, porque a veces es tú tienes problemas quizás en tu vida real y entras en las redes, te vuelven a estresar más de otra manera, ¿vale? Porque entras en Instagram, vas a encontrar un post sobre lo que tú estás pasando, quizás entras en WhatsApp, vas a encontrar que alguien ha subido tal y te vuelves a estresar. Por eso a veces soy preferir estar lejos de las redes, la verdad. Como he tomado la decisión hoy, no quiero saber nada de nadie hoy. No quiero saber, pues yo tengo bloqueado mis redes sociales, los tengo bloqueados. Luego no sé si los voy a bloquear, la verdad, es que no me da la gana. Ya hacía tiempo, os lo juro, ya hacía tiempo que yo venía pensando eso. Digo, quiero estar fuera no quiero saber nada de WhatsApp, no quiero saber nada de Instagram. Incluso para mí es muchísimo más pacífico YouTube. Es que es la verdad, porque en YouTube claramente que tú eliges el contenido que tú quieres consumir, pero no es lo mismo, porque si tú ves estados de la gente en WhatsApp, chico, te estresan. Tú encuentras en Instagram, te vuelven a estresar más. ¿Sabes? Que es para mí la plataforma en la que yo hablo de mí, yo encuentro paz en YouTube, porque yo elijo lo que yo quiero. Si yo no quiero saber nada de lo que tenga que ver con relaciones amorosas, porque es un tema que a mí me estresa a otro nivel, ¿vale? Tengo problemas de dinero, lo que sea, YouTube no te lo va a hacer, no te lo va a presentar. Si es ver una película, empiezas a ver tu película o tu serie o tu telenovela en paz, sin saber nada de ningún problema real que está pasando, ¿sabes? Te olvidas un poquito de lo que tú tienes. Si es ver algún que otro blog, ves, ¿vale? Por eso me encanta YouTube, ¿ok? ¿Qué otra cosa iba a decir? Así que, vale, era esto. No duden en suscribirse por aquí, activar la campanilla de notificaciones y... ¿qué más? Vale, solo esto. Nos vemos hasta el próximo vlog.